Entonces quería un poquito abrir el concepto familia a lo que es familia extensa, familia, como muy bien decía el compañero, donde hay poligamia, familia donde están reconocidos otros derechos y donde desde toda la vida se ha reconocido adopciones, normas, pater familias, pero además los hijos adoptados que solamente era desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, no es que nuestra cultura patriarcal sea mejor ni peor que las demás, es que tenemos que saber y querer insertar lo bueno que tienen las demás culturas. Muchas gracias. Bueno, yo quiero centrar, siguiendo un poco la línea de ella, ¿no? Yo lo hablo como ciudadano, yo soy apóstata. Yo apostaté en su tiempo de la Iglesia Católica, soy agnóstico, por lo tanto, mi planteamiento es simplemente como ciudadano. Y como ciudadano que así me proclama la Constitución española. Yo recuerdo que en el año 93, estudiando Derecho, en quinto de Derecho, estudiando Derecho de Familia, cuando nosotros planteábamos no solamente el derecho al matrimonio de los homosexuales, planteábamos eso, planteábamos el derecho de familia mucho más amplio que la familia nuclear que nos planteaban en ese momento, y hablábamos de madres solteras, hablábamos de parejas de hecho, que incluso hablábamos por qué no se pueden registrar las parejas de hecho tranquilamente sin ningún problema, que entonces en el año 93 todavía no. Fue en enero del 94 en Álava cuando la primera vez que ocurre, ¿no? Pues nosotros planteábamos eso, se generaba por el Departamento de Derecho Civil de esta universidad, por el que nos daba entonces clase, era un conflicto. No sería yo. No lo entendía, no eras tú, no eras tú, pero era un conflicto. Y era casi escandaloso, de hecho nos traía la sentencia del Tribunal Supremo diciéndonos que ese era el planteamiento, porque yo lo basaba en que la Constitución española hablaba del hombre y la mujer, no el hombre con la mujer. Y en esa base, la legislación del derecho civil podía ser modificada. Sin embargo, el Tribunal Supremo decía que no, y en eso lo basaba. Y no entraba y no iba más allá. Por eso yo sí hablaba de que se regulara y se ampliara los derechos de todos los ciudadanos. En el año 93, cuando era una lucha, y es verdad que se nos perseguía, y se nos echaba de los bares, llegar a donde hemos llegado en el año 2005, si no me equivoco, en el 2006, ha sido un absoluto triunfo, ha sido una lucha tremenda. Por eso me duele tener que oír cosas como que el matrimonio, nosotros no podemos tener ese derecho. ¿Te duele? Porque es absurdo. O que se nos compare, como hace el cardenal Bertone, con la pedastia. Es que algo de verdad abominable. Eso también me recuerda de por qué apostaté también, que es cierto. Quiero decir con esto que el matrimonio o este tipo de bodas no son más que contratos, nada más. Y son contratos para todos los ciudadanos. Y eso es lo que ha hecho la sociedad. Recoger todas esas posibilidades que hay en la sociedad actualmente. Y hay que regularlas, no las podemos dejar al margen, como se ha pretendido por parte de la ciudadanía, entre ellas la Iglesia. Pero no solamente la Iglesia Católica, lo hacen otro tipo de religiones igual. La hace la musulmana, la hace la judía, la hace... Eso es lo que no es aceptable. Y yo lo hablo como ciudadano, que no es o no pertenece a ninguna religión. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que es una ley civil. Es que no hay más. Sí. No hay más. Bueno, claro, si es que precisamente el debate que aquí se ha querido establecer es precisamente con la Iglesia, porque yo me acuerdo que cuando yo empezaba a defender esto a las personas homosexuales para vivir su realidad y empecé a ir a buscar en la Biblia, pero realmente ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tan terrible dice la Biblia contra las personas homosexuales? Porque yo estoy bautizada y soy cristiana. Ahora ya no sé muy bien lo que soy, porque la Iglesia, el mundo, que ha dejado fuera a mucha gente. Muchas familias cristianas se tienen que enfrentar a la situación de aceptar o no aceptar a un hijo homosexual, porque no se explica bien que la aceptación es lo primero que hay que hacer con una persona homosexual. Bueno, quería decir esto en el sentido de que yo cuando trataba de decir, pero es que esta situación se prolonga por la postura, evidentemente, la marginación, la discriminación se prolonga por la postura que tiene la Iglesia en las diferentes iglesias.
iglesias. Y otras iglesias se van abriendo a esta realidad humana, pero la Iglesia Católica realmente nos preocupa de mucho que, a pesar de lo que dice el catecismo, de no discriminar a las personas homosexuales, no haya querido firmar la declaración que presentó en diciembre Francia en Naciones Unidas y se haya unido a los países musulmanes en contra de la despenalización universal de la homosexualidad, cuando se sigue encarcelando y se sigue matando en muchos países todavía a las personas homosexuales. Cuando resulta que en Uganda y Burundi la presión de grupos católicos principalmente está haciendo que se intente hacer una ley que parece ser que se está parando por la presión de algunos países para que se encarcele, incluso se mate a las personas homosexuales. Oye, yo digo, la jerarquía de la Iglesia Católica debería enseñar más catecismo de este que dice de tener compasión para las personas homosexuales, ¿no? Allí en Uganda y en Burundi, ¿no? Cuando todos, y se está viendo médicamente, y se está viendo por los estudios realizados sobre las personas homosexuales y por la historia de la humanidad, que son cuestiones culturales. Porque la transexualidad, por ejemplo, en los países árabes, se ve con normalidad. Se les permite las operaciones. Y sin embargo, en nuestra cultura cristiana, a las personas transexuales, si las personas homosexuales han sufrido tantísimo, las personas transexuales ya ni digamos. Nos están llegando casos a las asociaciones de padres que nos llaman con niños de 3 años, de 3 años y medio, de 5 años, que con esta edad les dicen a sus padres, personas católicas, que tendrán que enfrentar el día de mañana, y ya lo están enfrentando, estas situaciones, que no sabemos en qué deparar. Pero que los niños le dicen a sus padres con 5 años, papá, ¿por qué no rezamos a Dios para que yo sea una niña? Porque yo no me puedo vestir de una niña. Y que coincide con la historia de las personas transexuales adultas que nos han contado que cuando decían estas cosas lo que les hacía era pegarle bofetadas. Y esta es una realidad humana. Y esta es una realidad humana que precisamente, a mí me decían, la iglesia, bueno, la iglesia déjalo, tú defiendes esto. No, es que estas situaciones precisamente hacen que mucha gente, que la necesidad también de creer en Dios, la tierra de mucha gente, pues haga que estas posturas eche a la gente. La iglesia está echando. Hay un documental por ahí que se ve una iglesia y una silla que sale el tío volando, me hubiera gustado ponerle. Esa es la sensación que tiene mucha gente. Muchas madres que también son cristianas y que están en nuestra sociedad. Quería contestar lo que ha dicho, familias más útiles para la sociedad. Mire, a mí el otro día se nombraba que la familia nuclear, como familia nuclear radioactiva. Y decían, yo quiero esa familia nuclear pero no radioactiva, ¿no? Porque para mí, que sea una familia nuclear tradicional, un hombre y una mujer, y que luego eso sea un desastre, porque la diversidad de esas personas, por cuestiones de presión social, se les haya obligado a vivir en matrimonio, me parece una barbaridad. Es verdad que esto o se cree o no se cree, y si se está en la iglesia tiene esa postura, pero precisamente el debate, y nosotros queremos el debate, es para que se vea esto desde la postura de la familia. Porque conozco a chicos de sus padres, esos hijos católicos, les están echando de casa y les están insultando por no saber afrontar esta situación de esa manera. Y esto es otra barbaridad, porque expone a esos chicos a la marginalidad y a la desesperanza. Y eso no puede ser para nadie, ni para la sociedad.